Hay una habitación de un videojuego de hace más de 30 años que no debería existir. No aparece en ningún mapa, no la menciona ningún manual y sin embargo ahí está, esperando dentro del código, con un mensaje que un niño escribió para que tú, específicamente tú, lo encontraras algún día. Hay una montaña en otro videojuego completamente distinto que un grupo de jugadores lleva más de una década intentando descifrar, como si fuera un jeroglífico egipcio. Miles de horas, teorías descartadas, una comunidad entera obsesionada con un mural pintado en la pared de una estación de teleférico, y hay un hombre de traje gris que aparece donde es físicamente imposible que esté, que observa sin ser visto, que desaparece cuando lo persigues por un pasillo sin salida, y cuyo propio creador se ha negado durante más de 25 años a decir exactamente qué es. Son casos reales, documentados, con evidencia que puedes revisar tú mismo ahora mismo si quieres. Hoy vamos a diseccionar 3 de ellos, uno por uno con el mayor rigor posible, separando lo que está confirmado de lo que sigue siendo teoría, y te lo advierto desde ya, porque ese misterio duró exactamente 34 años sin resolverse, y hasta que una casualidad completamente absurda en la vida real terminó por resolverlo hace apenas unos meses. El misterio de Mount Chiliad. San Andreas es enorme, pero hay un solo punto en todo ese mapa que se convirtió en obsesión colectiva, la cima de Mount Chiliad, la montaña más alta del juego. Semanas después del lanzamiento de GTA V en 2013, algunos jugadores que subieron hasta la estación del teleférico en la cúspide se detuvieron frente a una pared. Allá había un mural, un dibujo de líneas que se ramifican como un árbol, salpicado de símbolos que no tenían ninguna razón aparente de estar ahí. Uno de esos símbolos llamó la atención inmediatamente, un ojo dentro de un triángulo muy parecido al ojo de la providencia. Otros parecían marcar coordenadas dentro del propio dibujo, señalando puntos específicos de la montaña real dentro del juego. Lo que comenzó como curiosidad se convirtió en obsesión. Se creó una comunidad entera en el subreddit Chiliad Mystery dedicada exclusivamente a resolver ese mural, y los hallazgos año tras año no dejaron de sorprender ni siquiera a los jugadores más veteranos. En 2015, una usuaria de esa comunidad conocida como RK Rusty descubrió un peyote dorado escondido que transformaba al personaje en Bigfoot. En 2016, ese hallazgo abrió una nueva cacería. Un grupo llamado Codewalkers, especializado en leer el código del juego, localizó una criatura que los jugadores comenzaron a llamar el Teen Wolf. En 2017, otro grupo de investigadores logró activar por primera vez una misión de un sitio de choque alienígena que nadie sabía que existía, y en la propia cima, debajo de la plataforma de observación, apareció otro grabado, una frase que decía: vuelve cuando tu historia esté completa. Si el jugador regresaba después de alcanzar el 100% de finalización del juego, a las 3 de la madrugada durante una tormenta, un ovni holográfico aparecía flotando exactamente sobre la montaña. La teoría dominante durante años fue que todo ese rompecabezas escondía una recompensa final, un jetpack, pero en 2017 Rockstar lanzó la expansión Doomsday East para GTA Online y puso un jetpack a la venta, disponible para cualquiera con suficiente dinero en el juego. La teoría central de años de investigación se desinfló de golpe. Aún así, la comunidad no se detuvo, y aquí está lo más sorprendente. En 2025, 12 años después del lanzamiento original, un investigador independiente propuso lo que hasta ahora es la explicación más convincente que existe. Según su análisis, las 5 marcas en forma de X del mural corresponden a 5 glifos reales escondidos por toda la montaña, cuya posición exacta indica los pasos necesarios para hacer aparecer el ovni. Y hay un detalle que nadie había encontrado antes: 2 de esos ovnis llevan pintados el logo de FIB, la agencia ficticia de inteligencia del juego, sugiriendo una conspiración mucho más grande dentro de la propia historia de San Andreas. Rockstar jamás ha dado una explicación oficial completa, y la comunidad casi 13 años después sigue activa, todavía esperando que la respuesta final llegue, quizás en la próxima entrega de la saga, el enigma de G-Man. En 1998, Half-Life cambió las reglas de los videojuegos de disparos, al contar toda su historia sin una sola cinemática. Todo ocurría frente a los ojos del jugador en tiempo real, dentro del propio motor del juego, y fue precisamente ese diseño el que permitió crear a uno de los personajes más inquietantes de la historia del medio. La primera vez que Gordon Freeman lo ve, está viajando en un tranvía subterráneo. En la vía de enfrente, un tranvía distinto está detenido. Dentro, de pie, inmóvil, hay un hombre con traje y maletín que observa fijamente. Un segundo después ya no está ahí, y minutos más tarde ese mismo hombre aparece dentro de instalaciones a las que, según la lógica del propio juego, no debería tener forma de llegar antes que el jugador. Este personaje nació de una idea muy simple. Uno de los diseñadores, Ken Biddlewell, le propuso al guionista Mark Laylaw crear un tipo de personaje que no fuera ni aliado ni enemigo, alguien que solo existiera para generar intriga. Así nació el G-Man. Un guión interno de la época lo describe como el burócrata críptico, el hombre misterioso del maletín, que aparece entre las sombras y desaparece cuando lo persigues por pasillos sin salida. En la expansión Opposing Force, el G-Man se volvió todavía más activo. Abre una puerta para salvar al protagonista de morir en un líquido radioactivo, pero minutos después cierra un hangar para impedirle escapar, y más tarde vuelve a armar la bomba nuclear que destruirá toda la instalación. Ayuda, perjudica, observa, nunca explica el porqué. Durante más de 2 décadas, jugadores y data miners han encontrado fragmentos descartados que solo profundizan el misterio. Una aparición eliminada donde el G-Man aparecía literalmente para matar a otro personaje mediante el teletransportador defectuoso. Un logro cancelado en Epic
Saw 2, que iba a llamarse Hombre de Misterio y que premiaba encontrar cada aparición oculta del personaje. Una escena cortada donde le advertía directamente a Gordon: no deberías estar aquí. Y aquí es donde el misterio se vuelve casi obsesivo. El propio escritor que lo creó se ha negado sistemáticamente durante más de 25 años a revelar qué es exactamente el G-Man, ni en entrevistas, ni en las notas de desarrollo, ni siquiera en el 2020, cuando Half-Life Alyx mostró que la organización enemiga del juego había construido una prisión dimensional entera solo para contenerlo, sugiriendo que ni sus propios enemigos comprenden completamente su naturaleza. Las teorías no han dejado de multiplicarse, que es una versión futura o alterna del propio Gordon, algo que hasta el nombre G-Man parece insinuar, que es una especie de alienígena que logró escapar del control de sus captores. Ninguna teoría ha sido confirmada oficialmente, y en 2017 Laidlaw publicó en su blog personal un resumen cifrado de lo que iba a ser la historia de Half-Life 3, con nombres falsos que los fans lograron descifrar. En ese texto el G-Man vuelve a aparecer, esta vez para llevarse a otro personaje, dejando entrever una relación mucho más profunda y personal de lo que nadie sospechaba. La habitación de Chris Houlihan. En 1990, la revista Nintendo Power lanzó un concurso extraño. Si un lector lograba fotografiar a Warmech, un jefe extremadamente raro de aparecer en el primer Final Fantasy, y enviaba una foto antes del 15 de octubre, el ganador tendría su nombre programado literalmente dentro de un futuro videojuego de Nintendo. El ganador fue un niño llamado Chris Houlihan. Su nombre apareció primero de forma menor en Nintendo World Cup para Game Boy en 1991, pero Nintendo tenía planes más grandes, incluirlo en un proyecto que en ese momento ni siquiera tenía nombre. Ese proyecto terminaría siendo The Legend of Zelda: A Link to the Past, y aquí es donde nace el misterio real. Los programadores escondieron el nombre de Chris dentro de una sala de emergencia, una habitación de respaldo que el juego cargaba automáticamente si detectaba un error en las coordenadas del Link al caer por un agujero. Esa sala, normalmente visible para cualquier jugador, contenía 225 rupias y una piedra de telepatía con un mensaje escrito directamente por o para Chris. Mi nombre es Chris Houlihan, esta es mi habitación ultra secreta, que quede entre nosotros, ¿de acuerdo? Durante años, encontrar esa habitación por accidente era tan raro que muchos jugadores pensaron que se trataba simplemente de un error del juego, un bug sin ninguna intención detrás. En 1994, lectores de la revista mexicana Club Nintendo escribieron preguntando por rumores sobre la sala, y la propia revista tuvo que contactar directamente a Nintendo para confirmar que sí, la habitación era real y que existía. Poco a poco la comunidad fue documentando distintos métodos, hasta 5 maneras distintas usando las botas Pegaso y bombas en el momento exacto para entrar a propósito. El misterio se profundizó todavía más con el tiempo. En cada lanzamiento posterior del juego, incluida la versión para Game Boy Advance, el nombre de Chris fue eliminado del mensaje, aunque la habitación siguiera existiendo dentro del código. Nintendo nunca explicó públicamente por qué, y durante más de 3 décadas nadie, ni los periodistas, ni la propia revista de Nintendo Power, ni Nintendo como empresa reveló jamás quién era realmente ese niño. No había fotos, no había entrevistas. Algunos fans, después de años sin respuesta, llegaron a especular que Chris Houlihan ni siquiera había existido y que Nintendo había inventado ese nombre. La historia permaneció completamente sin resolver hasta septiembre de 2025. Un astrónomo y creador de contenido llamado Kevin Heinlein reveló una coincidencia casi imposible. Su propia madre, sin saberlo, conocía personalmente a un hombre llamado Houlihan. Heinlein logró contactar al verdadero Chris Houlihan, quien aportó una carta original, fechada en 1991, escrita por el entonces director de Nintendo Power, Scott Pilland, confirmando el premio. El propio Pilland, contactado después por Heinlein, verificó que la carta era auténtica. Según ese testimonio, ni siquiera fue Chris quien participó activamente en el concurso, un aficionado a los videojuegos en ese entonces, quien envió la fotografía usando el nombre de su hijo. Lo confirmado, la habitación existe, el concurso existió, la carta de 1991 es real y fue validada por su propio autor, lo que permanece como testimonio sin documentación oficial adicional por parte de Nintendo. Son los detalles exactos de cómo se vivió el concurso dentro de la familia Houlihan. Un misterio de 34 años resuelto finalmente no por un desarrollador ni una filtración, sino por una casualidad de la vida real. 3 casos, 3 videojuegos completamente distintos, y sin embargo los 3 comparten algo inquietante. En cada uno de ellos alguien dejó a propósito algo que no estaba pensado para ser encontrado fácilmente. Un mensaje, una sala, un personaje diseñado para no ser comprendido nunca del todo. Y eso deja una pregunta incómoda flotando. ¿Cuántos secretos como estos siguen esperando ahora mismo dentro de videojuegos que ya terminaste, sin que nadie los haya encontrado todavía? Cuéntame en los comentarios cuál de los 3 misterios te pareció más perturbador, y si te gustó viajar hasta el fondo de estos secretos conmigo. Suscríbete a este canal, que aún hay muchos misterios más esperando para ser descubiertos.